Listo. Bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentren. Primero que nada, pedirles una disculpa por la interrupción de la conferencia anterior. A alguien sin querer, no sabemos todavía, la terminó por accidente. Ya estamos viendo qué pasó. Pero bueno, continuamos con nuestro programa. Bienvenidos a este último día, la segunda sesión de ISACA Iberoamérica. Yo soy Sonia Delgado. Para los que todavía no me conocen, Marketing de Infosecurity México, somos socio tecnológico de este gran evento y los estamos invitando a participar en la conversación de cada una de las conferencias, haciendo sus preguntas o dejando sus comentarios para ir enriqueciendo la conversación en la parte de aquí abajo. Los dejo con Osvaldo Bravo, quien nos va a presentar a nuestro speaker de esta sesión. Bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, soy Osvaldo Bravo, estoy representando a ISACA, el capítulo Quito, Ecuador, y esta vez tengo el agrado de presentar a Manuel Santander. Él nos va a dar el tema Gestión interna de inteligencia de amenazas para potenciar la capacidad de respuesta a incidentes de la organización. La experiencia de Manuel la vamos a detallar. Él es ingeniero de sistemas y magíster en administración de la Universidad EAFID. Adicionalmente es magíster en ingeniería de seguridad de información de SANS Technology Institute y estudiante de doctorado de ciencias de computación de la North Central University. Actualmente se desempeña como gerente de seguridad de la información de ciberseguridad de Puntos Colombia, el ecosistema de lealtad de sistemas más relevante de Colombia. Se ha desempeñado protegiendo organizaciones de naturaleza digital, analítica, servicios de tecnología, lealtad de clientes, marketplace de productos y servicios públicos domiciliarios en los subsectores de energía, agua, gas y telecomunicaciones. Bienvenido, Manuel, tienes toda nuestra atención. Muchísimas gracias, Osvaldo. Voy a poner la presentación en este momento. Osvaldo, ¿se ve mi presentación? Claramente. Perfecto, señores. Muy buenos días o buenas tardes, como lo mencionaba ahorita Sonia, dependiendo de donde se encuentren, y bienvenidos a esta conferencia de nuestro evento de ISACA Latinoamérica. Mi nombre es Manuel Santander, yo soy, como lo mencionaba ahorita Osvaldo, gerente de seguridad de la información y ciberseguridad de Puntos Colombia. Somos una empresa de lealtad de clientes, la más relevante en Colombia. Pertenezco al capítulo ISACA Bogotá. Y hoy voy a conversar con ustedes sobre la gestión interna de inteligencia de amenazas para potenciar la capacidad de respuesta. Y entonces todos se preguntarán, ¿qué es eso de inteligencia de amenazas? Palabras más, palabras menos, lo que estamos buscando es poder anticiparnos a los atacantes cuando están buscando comprometernos en alguno de los distintos repositorios de información que tenemos al interior de las compañías. Cuando finalmente nosotros como compañía nos damos cuenta que alguien nos materializó un incidente, no empezó en ese mismo momento, sino que se surtieron una cantidad de pasos previamente que, si la empresa no tiene un modelo de ciberseguridad correctamente implementado, la probabilidad que se dé cuenta es muy baja y por tanto solo va a darse cuenta cuando ya finalmente es demasiado tarde. Por esto entonces vamos a tratar el día de hoy 5 temas. Vamos a hablar en este primer punto en la introducción sobre qué es eso de inteligencia de amenazas. Vamos a enmarcarlo dentro del modelo de ciberseguridad y cuáles son las expectativas que podemos tener al implementar este programa. Y vamos a trabajar a lo largo de esta presentación con base en un caso práctico. Ese caso práctico va a ser de ciberinteligencia en una universidad. Así como lo trabajamos en una universidad, podemos trabajarlo en infraestructura crítica, en empresas digitales, donde queramos. Busqué un ejemplo lo suficientemente común para todos con el fin que esta conceptualización nos quede claro. Luego de que hablemos de cuáles son los activos del entorno académico que vamos a proteger, entonces vamos a continuar
desde el punto de vista metodológico con el modelo de amenazas para entender cuáles son los actores que pueden atacarnos, el modelo diamante para tener claro aquellos escenarios de riesgo desconocido que pudiera llegar a ser pertinente investigar en mi programa de inteligencia, y por último los indicadores de compromiso, que son la manera como yo puedo empezar a recopilar información en esas etapas previas de los ataques para determinar si hay alguien que está con la motivación y las acciones para poder comprometernos. Vamos entonces a iniciar con la introducción. ¿Qué es inteligencia de amenazas? Señores, la inteligencia de amenazas es un componente fundamental en la gestión del riesgo cibernético. Recordemos que la gestión del riesgo cibernético parte de la conceptualización inicial que salió en la industria con base en el modelo de ciberseguridad de NIST. Ese modelo de ciberseguridad de NIST sale con la visión de proteger la infraestructura crítica cibernética de todos los países, en donde finalmente ya se estaba dando como parte de las tendencias de la industria 4.0 por la diseminación de las distintas tecnologías que la conforman. Entonces, luego de que sale la norma NIST, tiempo después se normaliza bajo ISO como la ISO 27032. Y si bien el concepto de ISO 27001 engloba la gestión de la seguridad de la información, se queda corto en contarle a la organización cómo puede gestionar el riesgo en el ciberespacio cuando publica toda esa información y cuando establece interacciones en el mundo virtual con clientes para el establecimiento de los distintos negocios. Por eso, hablamos de los 5 componentes, de las 5 funciones que establece el modelo, que es la identificación de los activos, ambiente de negocio, gobierno, riesgo, y a partir de identificación de estos 3 aspectos, determino cuáles son los riesgos y la estrategia de riesgos. Sin embargo, aquí empieza a surgir una serie de componentes interesantes. Recordemos que la gestión de riesgos es un ejercicio en común realizado con las personas de la organización en donde cada quien brinda su punto de vista. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta. ¿Será que esa gestión de riesgos efectivamente contempla el universo completo de posibilidades de cosas que pueden llegar a pasar? Pues claramente no, porque aquí estamos hablando que cada quien brinda su visión al respecto y de forma colegiada se establece los posibles impactos y probabilidades. Sin embargo, estas personas pueden llegar a tener desconocimiento de escenarios al interior de negocio que pudieran por sí mismo generar un riesgo cibernético. Por ejemplo, una salida a internet que esté puesta en una sede de la empresa que no la haya puesto el área de tecnología e información. Eso ocurre. Con toda seguridad, ustedes lo han visto en sus empresas, que es parte de lo que conocemos como el Shadow IT, o cosas tan simples como que alguien coloque un celular en modo access point y empiecen a pegarse múltiples personas para salir a internet. No es algo que podamos restringir en este momento. Sin embargo, si nos hacen el puente con la internet y la red corporativa, eso pudiera ser un ejemplo de una puerta de entrada para ese atacante. Y tendremos que revisar escenarios de ese estilo que pudieran llegar a pasar. Señores, luego de esa identificación, entonces procedo a implementar los respectivos controles. Esos controles son controles en el ámbito de protección, en donde me dejan el riesgo inherente a un riesgo residual en términos del apetito y tolerancia al riesgo que la organización determina. Aquí entonces hablamos de concienciación, seguridad en los datos, procesos y procedimientos para la protección de información,
mantenimiento y entre otras muchas tecnologías de protección. Si yo dejo ese riesgo en el ámbito residual, no significa que igual no se vaya a materializar. Por esto, ya entendemos todos que no es un tema de si va a pasar o no va a pasar, sino de cómo y cuándo va a pasar. Por eso necesito una función de detección muy poderosa que sea capaz de determinar cuándo hay anomalías y cuándo hay eventos. Y recordemos que entonces que si vamos a hablar de anomalías, no podemos hablar de firmas. Las firmas están completamente obsoletas y por eso necesitamos determinar patrones de ataque que pudieran estar afectando. Y eso parte de saber cuándo el tráfico de red, las acciones de un usuario se salen de su comportamiento normal, porque cuando algo se sale de su comportamiento normal, ahí pudiera haber algo interesante para revisar. Y aquí es donde caen empresas que prestan la función de Security Operations Center para gestionar esa detección y ayudarnos con el monitoreo continuo de seguridad. En caso de que algo se detecte, vamos a trabajar la funcionalidad de responder, que implica todo el equipo de respuesta a incidentes bajo normas como lo que establece la NIST SP 800-61. Una vez trabajo todas las estrategias de contención, de erradicación, procedo a trabajar la función de recuperación, en donde debo tener un componente muy ligado al negocio con respecto al plan de continuidad y en general a todos los planes de contingencia y recuperación que se tengan definidos a nivel corporativo. Estas 5 funciones de seguridad, hay muchas formas de implementarlos. Yo traigo el día de hoy una recomendación para ustedes. Esa recomendación es implementarlo por capacidades organizacionales. Recordemos que las capacidades organizacionales es una mezcla de 4 asuntos de estructura, gobierno, proceso y herramientas que permiten a la organización tener la posibilidad de hacer una acción de forma repetitiva a lo largo del tiempo. Aquí hay una en la que específicamente me quiero detener y que va a fundamentar ese modelo de ciberseguridad y se trata de la gestión de amenazas y vulnerabilidades. ¿De qué se trata esa gestión de amenazas y vulnerabilidades? Recordemos que el espectro de vulnerabilidades en una organización va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Eso qué significa? Van saliendo nuevas vulnerabilidades y por eso Microsoft el segundo martes de cada mes nos saca un catálogo de parches a instalar. Sin embargo, no solamente Microsoft lo hace, sino que también lo hace Oracle, Adobe y una serie de fabricantes. Y entonces viene la primera pregunta. Día 30 de cada mes, ¿tengo todos los parches en mi organización instalados? Si la organización tiene un plan disciplinado y juicioso, puede decir que sí. Hay otras organizaciones que posiblemente no lo tengan y pudieran demorarse 2 o 3 meses en instalarlos. ¿Eso qué implica? Voy a abrir franjas de tiempo en las cuales van a haber vulnerabilidades que los distintos atacantes pueden aprovechar. Y entonces ya tengo que hacerme preguntas. Tengo claro todas esas vulnerabilidades, qué tipo de escenarios pueden desatar al interior de la organización. Puede que dentro de la matriz de riesgos tenga muchas de ellas. Sin embargo, la experiencia a nivel mundial y de industria muestra que el análisis de riesgos solamente muestra una parte de la foto. Como muestra una parte de la foto, hay otros actores, como sí lo son los grupos de hackers o en general aquellos interesados en cometer un acto delictivo, como lo son proveedores o incluso personal interno, que posiblemente sí tengan todo el tiempo, toda la calma de empezar a determinar posibles asuntos que efectivamente pudieran causar problemas. Entonces, como tengo actores que siempre están interesados, mi pregunta es, monitoremos a todos los actores que están interesados en afectar la compañía. Monitoreamos todos los actores
que finalmente, así yo no los conozca, tengan algún tipo de intencionalidad. Y entonces aquí hablamos de expandir esa gestión de riesgos. Esa gestión de riesgos se hace bajo metodologías que ya todos con toda seguridad conocemos, como lo son ISO 31000, ISO 27005, y todos establecen las mismas etapas: establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos, todos bajo un componente transversal de monitoreo y revisión, y comunicar y consultar directamente a todas las partes interesadas. Esta metodología me muestra riesgos evidentes. Y entonces aquí yo me hago preguntas: ¿será que todos conocemos los flujos de información habilitados en la infraestructura tecnológica? Pregúntese una cosa: ¿cuándo fue la última vez que usted revisó su firewall para determinar qué cosas le va a permitir a la organización salir a Internet? Tiene bloqueados todos los posibles flujos de información. Hablemos, por ejemplo, de aquellos que se hacen store en Internet, todos los componentes, como lo son Box, Dropbox y todas sus variantes. Y si finalmente sí se guardan, ¿qué detiene a un atacante de poner una máquina en su casa publicada en Internet con un servicio web e irse a conectar allá? ¿Será que usted lo filtra? Entonces, es muy importante conocer esos flujos de información habilitados en la infraestructura tecnológica, porque en la gran mayoría de ocasiones, en un trabajo juicioso, se conocen casi todos. Sin embargo, casi que en el 100% de las ocasiones, no puedo garantizar que el modelo de ciberseguridad los tenga todos. La segunda pregunta: ¿tiene todos los parches de seguridad actualizados en la infraestructura? Las estadísticas de industria muestran que no. De hecho, muestran que el tiempo promedio de detección de un incidente hasta el año pasado era de 197 días. Señores, 197 días en donde el atacante, para hacer una intrusión, probablemente no le tome más de 15 minutos con una herramienta automatizada. Y 197 días después la compañía se da cuenta. Ya probablemente incluso no aplique investigación. Y ya conversamos hace un momento sobre los shadow ITs. ¿Esto qué implica, señores? Implica que tenemos riesgos desconocidos para la organización, que a su vez implican unos impactos desconocidos. Y es lo que normalmente conocemos como los ciberataques. Esos ciberataques, cuando la empresa dice efectivamente me hackearon, me cifraron los computadores o me robaron la información, normalmente implica que llegaron al último punto, la acción en los objetivos. Sin embargo, antes de llegar a la etapa número 7, hay otras 6 que finalmente se ejecutaron y que parte con asuntos desde el mismo reconocimiento. ¿Cómo así desde el mismo reconocimiento? Señores, es que hay demasiada información publicada en Internet. Y esa información publicada en Internet se presta para hacer fraudes y para emprender acciones de incidentes de ciberseguridad. Y quiero hacer un ejemplo muy sencillo. Permítanme, yo se los muestro aquí. Vamos a trabajar un sitio que es conocido de estos de inteligencia cibernética, donde si por X circunstancia alguien quisiera comprometer algún tipo de información, vamos a hablar de una organización muy conocida, PayPal. Lo primero que se va a preguntar es: yo no conozco a nadie en PayPal. Todos conocemos el phishing. Phishing es correos electrónicos que yo se lo voy a enviar a alguien que sea extremadamente convincente para que le dé clic. Y si le da clic, va a instalar el malware, la herramienta cibernética que va a permitirme comprometer la organización. Entonces, todo eso parte de primero saber quién trabaja al otro lado. Entonces, miren, hay herramientas como esta, en donde si usted ingresa, pues puede consultar un dominio X cualquiera y
Hay 1489 resultados, tiene 1489 posibilidades que alguien le dé clic. Recuerda, solo necesita que uno solo le dé clic. Y entonces puede ya, por ejemplo, meterse a otro tipo de escenarios si no quiere enviar algo para darle clic. Por ejemplo, miren este tercero que dice Reid Hoffman, Executive Vice President. Y entonces si alguien, por decir algo, quiere recoger esa dirección de correo, puede finalmente hacerse una pregunta. ¿Será que esta persona fue comprometida previamente? ¿Será que sus datos están por ahí rondando y ni siquiera hay que hacer un tema de armas cibernéticas, sino que puedo conseguirme la clave de acceso en otra parte? Entonces, aquí ya puedo meterme a otros sitios como Have I Been Founded, en donde yo puedo ir a consultar si efectivamente mi información personal o la de cualquier otro está comprometida. Entonces, si yo detecto, por ejemplo, si yo escribo el correo electrónico de esta persona, entonces miren, me dicen que este señor vicepresidente de PayPal está comprometido en 6 sitios, ¿sí? Entonces hay una cantidad de información personal de esta persona que se puede ir a desculcar, habría que buscar en esas bases de datos en internet, y entonces si busco esta de Apolo de julio del 2018, aquí me sale correo electrónico, empleadores, localización geográfica, entre otros. Y si sigo buscando más abajo, vamos a buscar a ver si hay passwords. Vamos a ver si encuentro password aquí más abajo. Aquí no se comprometieron. Miren, por ejemplo, aquí de este sitio web, cuando se lo hackearon en abril del 2019, pues estaba la dirección de esta persona y al parecer había una clave. Entonces, pudiera ser tan simple para el atacante como ensayar esa clave con el correo electrónico de él, y a veces funciona. Solo para mostrarles un ejemplo de esa etapa de reconocimiento. Entonces, cuando trabajamos desde el lado de la ciberseguridad, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Simple, tenemos que decirle a nuestros usuarios, ojo con lo que publican, ojo con ponerse a trabajar con su dirección de correo corporativa en Internet, porque si pone su dirección de correo corporativa en Internet, con toda seguridad lo van a poder asociar, porque siempre las empresas las van a seguir hackeando y con toda seguridad esa información va a terminar comprometida. Luego, entonces, que determinan esa información, puedo llegar el atacante llegue a trabajar en el ensamble de un arma cibernética. Y ese ensamble de arma cibernética lo va a trabajar con base en vulnerabilidades. Y entonces pueden tratar con sitios web como estos. Muy conocidos para todo el mundo, observatory.mozilla.org. Y entonces puedo llegar a analizar sitios como por ejemplo esta universidad en Perú. Y entonces me puede llegar a mostrar si hay alguna vulnerabilidad y efectivamente me dice que al parecer hay cosas complejas. ¿Qué me dice, por ejemplo? Me dice que el contenido cifrado no tiene los headers fundamentales para cifrar. Entonces significa que, por ejemplo, es vulnerable a ataques de hombre en el medio. Solo para mostrarles. Y esto es un tema completamente pasivo. Entonces, como son cosas pasivas que finalmente no dejan registro de IPs, se recoge toda esa información y se determina cuál es el arma cibernética que pudiera funcionar con base en aquellas cosas que me encuentre. Entonces, luego de eso, simplemente cuando el atacante coge el arma cibernética, la envía. Y entonces a partir de ese punto es que yo necesito
que mi modelo de ciberseguridad y mis controles estén muy bien configurados para que estén en capacidad de detectar cosas anormales que estén entrando. Si por alguna circunstancia ese correo de spear phishing o ese componente inicial de alarma cibernética entró y mis controles no lo detectaron, llegó al equipo, la persona le dio clic, explotó la vulnerabilidad, instaló el malware y entonces ya en la etapa número 6 tengo un equipo espía. ¿Qué es un equipo espía? Es un equipo que finalmente atiende órdenes de alguien que está afuera y yo tengo que estar en la capacidad de detectar anormalidad en las comunicaciones para saber cuándo ese computador está llamando a casa. Y otra vez, en la etapa de explotación e instalación puede llegar a pasar como comportamiento anormal. Sin embargo, es fundamental que para esos controles de protección tenga la capacidad de detectar anormalidades. Si mis controles no son capaces de detectar anormalidades, el atacante siguió derecho. ¿Por qué? Porque tranquilamente no voy a tener los últimos parches de seguridad, se aprovechó la vulnerabilidad y como no tengo los controles actualizados, pues tengo un atacante adentro y no me di cuenta. Y cuando el atacante desde afuera le dio orden mediante ese computador espía para que tuviera las acciones en los objetivos, pues grave. Ahí es cuando finalmente empieza el llanto, rechinar de dientes porque nos hackearon y no hay mucho que se pueda hacer. ¿Ok? Y entonces finalmente, ¿qué es inteligencia de amenazas? Inteligencia de amenazas es tomar esos riesgos que absolutamente nadie más ha visto, que ocurre a partir de una revisión completa y detallada de todos los posibles escenarios que me pudieran llegar a pasar independiente del impacto y probabilidad, en donde yo salgo a recolectar información. Una vez recolecte información, entonces, si encuentro que alguno de esos escenarios, por más descabellado que sea, efectivamente sale con algo que muestre que estamos en alguna de las etapas de ese cyber kill chain, significa que se volvió un riesgo conocido y que todavía no sé qué me puede pasar. Entonces tengo que correrle de inmediato para estudiarlo y efectuar la gestión de riesgo correspondiente para ya llevarlo a un riesgo conocido, de impacto conocido, que se gestiona de la misma manera como se trabajan todos los otros en el modelo de ciberseguridad. Señores, esta práctica de gestión de inteligencia de amenazas parte de la definición de los requisitos. ¿Cuál es la definición de los requisitos? Todos esos posibles escenarios que, independiente del impacto y la probabilidad, pudieran llegar a pasarme, por más descabellados que nos parezca. Salgo a recolectar información. ¿En dónde recolecto información? En todos los controles de ciberseguridad que usted tenga. Por eso es indispensable que no sean basados en firmas, sino que sean basados en indicadores de compromiso y ya luego, al final de la presentación, revisaremos de qué se trata el tema. Si sus herramientas soportan indicadores de compromiso, son capaces de tomar todos aquellos requisitos que usted le pase y le van a decir, yo sí estoy viendo en este momento ese patrón que usted me está mencionando. Si sí lo veo, hago el análisis, produzco un informe, se lo entrego al equipo de respuesta a incidentes. Le digo, equipo de respuesta a incidentes, ¿esto es valioso? Sí. Entonces emprende la actividad de respuesta a incidentes y el analista de inteligencia sigue el ciclo continuamente porque su misión es poder saber quién está efectuando intrusiones bajo el marco del Cyber Kill Chain. Y entonces podemos generar 4 tipos de productos, señores. Productos estratégicos, en donde podemos mencionarle a la gerencia si estamos siendo objetos de una campaña de competencia de nuestros competidores que quieren robarnos información o hacernos algo. Y créanme, señores, es extremadamente común que ocurra, sin embargo, nadie lo reconoce de frente. Podemos generar productos a los administradores del sistema y arquitectos en donde les contamos tácticas, técnicas y procedimientos que usan los atacantes
para que se tengan en cuenta en el diseño de los distintos productos y servicios que trabajan, que hacen al interior de las compañías. Podemos generar productos operacionales donde hablamos de configuraciones en los controles de seguridad para impedir que se materialicen esos riesgos a la última etapa. Y por último, hablamos de indicadores de compromiso que se lo pasamos al equipo de respuesta a incidentes y al SOC para que los trabajen. Hablemos entonces de nuestro caso práctico. Los activos del entorno académico, señores. ¿Qué debo proteger? Aquí tenemos algunas ideas. Tenemos algunas ideas en donde puedo hablar de 4 componentes. Con toda seguridad, si hacemos un análisis detallado, pueden ser más. Sin embargo, para efectos de esta operación, nos puede dar información interesante. Primero, productos de investigación. En el caso de Colombia, hay un ministerio que se llama, del gobierno, que se llama el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese ministerio es el que finalmente le da ranking a las universidades por la generación de nuevo conocimiento. ¿Cuántas personas o entidades? Y con toda seguridad, en todos los países hay un organismo parecido. ¿Cuántas personas o entidades están dispuestas a robar propiedad intelectual para ganar puntos ante ese ministerio o registrar primero patentes y registros asociados? Otra cosa que con toda seguridad lo han visto, el sistema de notas. ¿Cuántas veces han visto a una universidad que le hackeen el sistema de notas para hacer fraude en los procesos académicos? Otra, el repositorio de datos personales. Sabemos que ahora la gestión de datos personales es algo relevante en la industria 4.0 y en todos los países. Todo el mundo quiere privilegiar y preservar su privacidad. ¿Cuántas personas están interesadas en robar los datos personales de las organizaciones para su propio beneficio? Las redes Wi-Fi. ¿Hasta dónde vamos a permitir el acceso y la operación? ¿Será que, por decir algo, en una universidad deberíamos permitirle a los estudiantes que pudieran acceder a todos los sectores de la red? ¿O será que solamente tengo que hacer algún tema de acceso adaptativo? Y para poder determinar esa clase de cosas, yo necesito al interior de la institución determinar, primero, cuál es mi apetito de riesgo. Es decir, hasta dónde voy a permitir, hasta dónde estoy tranquilo con que los riesgos cibernéticos se materialicen para poder alcanzar los objetivos del negocio. Y segundo, hasta dónde estoy dispuesto a tolerar impactos antes que mi negocio deje de funcionar o se ponga en peligro los objetivos. Una cosa, el apetito al riesgo es hasta dónde me siento cómodo y la tolerancia es hasta dónde lo puedo aceptar antes de que sufra problemas. Por esto, entonces, ya desde el punto de vista metodológico, debemos trabajar el modelo de amenazas. Señores, ¿y qué es el modelo de amenazas? Es un diagrama que me permite determinar cuáles son los actores que pueden llegar a afectar la institución. Y entonces tengo que esta institución de educación superior tiene una serie de activos que para efectos del caso se consideran víctimas, los que pueden llegar a ser afectados en un incidente de seguridad. Y entonces puedo tener múltiples, vuelvo y digo, para efectos del caso tengo única y exclusivamente 4. Y luego de eso, en el nivel inferior, trabajo los actores que están interesados en causar algún tipo de incidencia negativa con respecto a estos activos. Y entonces aquí hablamos cosas como que los docentes están interesados en robarse productos de investigación. Pues sí, hemos visto casos de plagio bastante complejos. ¿El docente está interesado en afectar el sistema de notas? Sí, docentes que hacen fraude los hemos visto en todos lados. También está interesado en ganarse posiblemente un dinero extra vendiendo la base de datos de repositorios de datos personales.
Y con toda seguridad, si hackean la red Wi-Fi, puede hacer ataques de hombre en el medio, de robarse una cantidad de claves que pudieran ser representativas para cometer otra serie de fraudes adicionales al interior de la universidad. Ahora, el estudiante, pues le interesa los productos de investigación, el sistema de notas y posiblemente el repositorio de datos personales. A la red Wi-Fi, pues puede que sí, puede que no, dependiendo del punto de vista como lo miremos. Misma historia de empleado administrativo, le interesa afectar a todos, igual el proveedor e igual el visitante. Y recordemos, por ejemplo, un aspecto complejo que a veces se presenta en las universidades, bueno, realmente no solo en las universidades, sino en general en las empresas. Cuando podíamos ir directamente a las sedes físicas antes de la pandemia, pues teníamos nuestra Wi-Fi y finalmente decíamos, wow, qué Wi-Fi tan poderosa, entra en todas partes. Haga una prueba, váyase al perímetro externo de su oficina. ¿Puede tener acceso a la Wi-Fi? Probablemente sí. Ahora haga una prueba, váyase al perímetro circundante de la oficina. Yo he visto Wi-Fi muy potentes, muy potentes. Y en la ciudad donde vivo, pues finalmente, en edificios grandes he visto Wi-Fi que cogen hasta 1 kilómetro de distancia, porque son totalmente línea de vista y cogen en otros edificios altos. Ahora pregúntese, ¿su atacante necesariamente tiene que ir hasta allá? No, puede estar trabajando directamente desde la comodidad de su sala y va a intentar una y otra vez hackear su red y si lo logra, nadie lo vio. ¿Cómo lo va a comprobar? Es un tema bien complejo. Misma historia le pasa a una universidad. Cuando alguien la va a atacar, pues finalmente los atacantes pueden estar incluso en los edificios circundantes, porque ahí están directamente todos los accesos inalámbricos. Señores, y para seguir evaluando ese modelo de amenazas sobre cómo me pueden atacar, pues finalmente hay un repositorio muy valioso que se llama el Mitre Attack, que contiene todas las tácticas conocidas desde el punto de vista de ciberseguridad por las cuales un atacante puede llegar a comprometer una empresa bajo el modelo CyberKill Chain que revisamos hace un momento y que me permite establecer todas las posibilidades existentes con el fin que yo determine cuáles pudieran ser las más factibles, así lo vea muy difícil, y a partir de eso recolectar la información. Entonces viene que tenemos cosas como el acceso inicial, ejecución remota de comandos, persistencia, escalamiento de privilegios, evasión de defensas. Presten atención a esa evasión de defensas, pasa demasiado y finalmente, si no se hace una inversión correcta en temas de seguridad, definitivamente tenemos problemas, entre muchos otros. Los invito a aquellos que no la conocen, la revisen, la trabajen, porque trae un gran valor para el negocio. ¿Y de dónde voy a sacar información? Sí. Como se les mencionaba, debo trabajar con los controles que tengo. Recomendación, trabaje con los que están en el cuadrante mágico de Gartner en la parte de líderes. Le brinda toda la protección correspondiente y adicionalmente permite articular el programa de inteligencia de amenazas de forma adecuada. Tengo firewalls como los de Cisco, Fortinet, Palo Alto y Checkpoint. Ya cada quien decidirá de acuerdo a su contexto cuál le sirve. A mí particularmente me encantan los de Checkpoint. Me han parecido maravillosos y no son tan costosos como muchos otros de los que están relacionados en esta diapositiva. En el tema de líderes de antivirus, pues a mi juicio CrowdStrike sigue siendo el mejor. Hay otros que apenas están empezando a incursionar en estos temas de inteligencia, como por ejemplo lo que es Trend Micro y Symantec. No
En la evaluación última que hice este año, pues no me pareció algo relevante lo que tiene. Y hay algunos puntuales de nicho, si de pronto no hay mucho presupuesto, que también lo tienen y que definitivamente pueden ayudarles con estos temas. Para efectos del Cloud Access Security Broker, señores, para aquellas compañías que están haciendo su transición a la nube, recuerden que ustedes necesitan un CASB. Ese CASB le va a dar la telemetría que usted requiere de todos sus servicios de nube. Si usted no instala un CASB, no va a saber qué es lo que está pasando allá arriba. A mi juicio, el mejor Netscope, espectacular, y se integra con todo lo que usted tiene internamente en su programa de inteligencia de amenazas. Y en el tema de los Web Application Firewalls. Los líderes, Akamai y Imperva. Imperva, bueno, bonito y barato. Akamai, bueno, excelente y muy caro. Ya cada quien define de acuerdo a sus realidades organizacionales cuál le gusta. Señores, y para efectos de analizar los distintos escenarios a partir del modelo de amenazas, defino los requisitos. Con este modelo diamante que tiene 4 vértices. En el primero, determino quién es el actor que puede afectarme, el docente. ¿A quién va a afectar? Al repositorio de datos personales. ¿A través de qué medios? La red corporativa y el enlace a internet. ¿Y qué tácticas o qué procedimientos va a trabajar? Entonces cogí 3 que pudieran ser muy factibles. En una universidad los saqué del Mitre Attack, que son credenciales no seguras, robar access token de aplicaciones. Recuerden que la seguridad del desarrollo a la medida, si usted no tiene un ciclo de SecDevOps, puede llegar a tener problemas importantes. O robar cookies de sesión. Otro escenario, que el estudiante ingrese al sistema de notas a través de un ataque de hombre en el medio, hacer un phishing a alguien, o hacer manipulación de los tokens de sesión para adquirir acceso directamente a aquellos componentes. ¿Y todo a través de qué? De la red corporativa o del enlace a internet. Otro, un empleado administrativo que va a meterse a la red Wi-Fi, a hacer ataques de hombre en el medio. Y recuerda que es que el empleado administrativo tiene acceso a sectores que el estudiante no tiene acceso. Entonces puede llegar a tener acceso a recolectar información que puede ser interesante y hacerse una colusión que, entre otras, no es ajena a muchas instituciones de educación superior y empresas. ¿Y todo a través de qué? De la red corporativa y del enlace a internet. Señores, los proveedores siempre los vamos a tener. Y como siempre los vamos a tener, pues ya necesitamos tomar también acciones. Recuerden que dentro del modelo de ciberseguridad hay un capítulo grande de gestión de proveedores, porque finalmente a mi empresa la pueden hackear directamente desde la compañía del proveedor o el mismo proveedor. ¿Y qué cosas puede hackear en el caso de una universidad que puedan ser interesantes? El sistema de notas, el repositorio de datos personales. ¿Y qué puede hacer? Exfiltrar información a través de canales de comando y control o transferir información a nubes. Señores, hoy en día sacar información de las compañías, de las universidades, es extremadamente fácil. Muy sencillo. Incluso usted en su casa puede montar su propia NAS y sacar de ahí la información. Y como no es una categoría que finalmente esté reconocida por filtros de contenido, casi que con toda certeza la va a poder sacar. ¿Y todo a través de qué? De la red corporativa del enlace a internet. Y el último, reiterando que con estos 5 escenarios no son todos los que pudieran presentarse, pudieran ser más. Sin embargo, para efectos de esta presentación, considero que con esto damos claridad con respecto al concepto que estamos revisando, que es el visitante, y este sería el visitante. Va a hackear la red Wi-Fi haciendo un ataque de hombre en el medio, recopilando claves, y esas claves pues las vende en la dark web
o las vende de alguna manera diciendo que con toda seguridad puede tener acceso a la información si paga un fee mensual. Y todo a través de la red corporativa y del enlace internet. Señores, ¿qué acabamos de decir entonces? Acabamos de decir posibles escenarios que ya me toca salir a recolectar información para determinar si algo de lo que está ahí puede estar efectivamente siendo materializado. ¿Cómo detecto esos patrones de ataque en la red entonces, señores? Lo hago con indicadores de compromiso. Esos indicadores de compromiso se dan a partir de un modelo muy interesante que se llama la pirámide del dolor para la detección de intrusiones. Y establece 6 tipos de indicadores de compromiso. Se hace en forma de pirámide porque, dependiendo de lo que esté queriendo, hay unos que son más fáciles y otros más difíciles. Empecemos por los triviales, los valores de hash. Los valores de hash sirven básicamente para identificar archivos o piezas de información maliciosas. Sin embargo, esa era la tecnología que utilizaban los antivirus antes. Y al final se volvió extremadamente fácil vulnerarla, porque simplemente cualquier cosa que no esté en la lista es adecuada y por tanto, pues modificar un antivirus, un malware es extremadamente fácil y con eso ya perdió completa efectividad. Por eso no son muy utilizados dentro de los patrones de ataque. Puede usarse, sin embargo, la probabilidad de tener un falso positivo, peor aún, un falso negativo es bastante alta. Tengo las direcciones IP. Esas direcciones IP finalmente las encontramos en múltiples, digamos, repositorios para chequear reputaciones. ¿Será que esa dirección IP es buena, esa dirección IP es mala? Ahí tengo que revisar todo lo que entra y todo lo que sale. Es un trabajo operativo complejo, no trae mucho valor, sin embargo, cuando los ataques son extremadamente evidentes, sí puede ser importante hacer los respectivos bloqueos y tomar esa información. Recomendación, no aplique bloqueos a todo lo que le salen en todas estas listas de inteligencia con direcciones IP maliciosas. La probabilidad de un falso positivo es muy alta y con eso puede llegar a causar serios problemas al negocio. Así como hay direcciones IP, hay nombres de dominio y aplica exactamente igual. Hay que tener cuidado con esos dominios y esas IPs porque puedo causar finalmente problemas en el negocio. Los que sí son interesantes para poder determinar patrones de ataque son los 3 últimos: artefactos de hosting de red, herramientas y tácticas técnicas y procedimientos. ¿Qué es eso de artefactos de hosting de red? Información sobre cambios realizados en las máquinas y tráfico enviado a la red. Señores, un malware o esta arma cibernética para poder trabajar sí o sí tiene que hacer cambios en el host y en la red. Por lo tanto, es de gran valor saber qué cambios se hacen en el host y en la red, teniendo en cuenta los respectivos sistemas operativos. Fundamental tratarlo en las investigaciones que se realicen. Luego, entonces, hablamos de herramientas. ¿Qué pasa? ¿Cómo detecto una herramienta customizada de malware de hacking? Cuando está haciendo operaciones que no corresponden a un ejecutable natural o un ejecutable de usuario del sistema operativo. ¿Y qué es una operación maliciosa? Un ejecutable que abre, que le dice a la captura de red, páseme toda la información que le esté llegando. Un ejecutable que le diga al sistema operativo, páseme la información de todas las pulsaciones de teclas que esté haciendo el usuario. ¿Eso es qué? Eso es keylogger. Y así muchas otras acciones que si usted revisa el API de Windows o el API de Linux, ahí se puede dar cuenta. Y la última, que es la más difícil, más compleja de todas, es trabajar las maniobras utilizadas por los atacantes. Esas maniobras que parten como movimientos entre una máquina y otra, movimientos laterales, para poder determinar cuándo se hace la intrusión, en qué términos y qué procedimiento se ejecuta. Muy doloroso
encontrarlo a veces complejo, sin embargo, cuando se logra, se puede neutralizar claramente cualquier ataque que se haga. Y todos esos indicadores de compromiso se trabajan bajo formatos como estos, STIX, TAXI o CBOX. Y eso sigue en este modelo de datos, señores, que es una campaña, que es básicamente aquella actividad que uno más individuos emprende contra un activo, un target. Esta campaña está hecha por actores de amenaza y estos actores de amenaza ejecutan tácticas, técnicas y procedimientos que van y explotan el target y definen un curso de acción para ir avanzando en el Cyber Kill Chain. Y finalmente, estos atacantes lanzan acciones que deben ser parametrizadas por indicadores de compromiso que van a permitir posteriormente tomar cursos de acción para neutralizarlos a partir de la parametrización de observables que son cambios en la red o en los sistemas para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Y eso nos va a permitir gestionar el respectivo incidente de ciberseguridad que pudiera estarse trabajando. Con esto doy por terminada la presentación que traía para ustedes el día de hoy y quisiera escuchar sus preguntas. Claro que sí, Humberto. Bueno, pues ahí dejamos un momento tus datos, por favor, por si alguna persona, algún miembro de ISACA que nos esté viendo, quiere contactarte de manera personal para hacer más amplio algún detalle. Ahí están tus datos, Manuel Humberto Santander Peláez. Muchas gracias por tu presentación. Perfecto. Bueno, pues ahí están sus datos y vamos a proyectar algunas preguntas de la audiencia. Perfecto. Que nos han hecho en este momento. Tenemos ya muy poco tiempo, nos dará tiempo yo creo que para una sola pregunta, pero vamos a proyectarla justo. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Osvaldo, vamos a proyectar las preguntas para que las lean. Ahora sí, adelante. Bueno, ahí tenemos las preguntas, Manuel. La primera, ¿qué amenazas consideras son las más frecuentes y qué riesgos preponderantes traen las mismas? Esa es una pregunta peligrosa. Me explico. No existe tal cosa como las amenazas frecuentes. Las amenazas frecuentes cambian en cada momento y en cada industria. Por eso, mi recomendación es que quien me haya hecho la pregunta revise los reportes de amenazas como los de Verizon, los de Deloitte, que hacen para cada uno de los países, en donde muestran las circunstancias particulares, porque, insisto, las circunstancias por cada país de amenazas frecuentes no son las mismas. Y ahí puede encontrar el tema de riesgos preponderantes. Con eso puede tener una orientación concreta sobre lo que pudiera estarle afectando directamente a su organización. Perfecto, muchas gracias. Justo como mencionaba, creo que por el tiempo estamos concluyendo. Queremos, Manuel, agradecerte por tu excelente presentación. Las preguntas adicionales te las haremos llegar para que por favor nos colabores con las respuestas y poderlas distribuir. Claro que sí. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes y a todos los asistentes. Muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido de provecho. Muy feliz fin de semana para todos. Igualmente, saludos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Y bueno, le recuerdo nada más algo muy rápido antes de pasar a la siguiente sesión. Déjenme mostrarle pantalla antes de que usted ya vaya a la siguiente sesión que nos espera en un momento más. Estamos ya en la recta final de nuestro ISACA Iberoamérica. Quiero invitarlos a que por favor escaneen el código QR que ven aquí en pantalla. Este código QR los va a llevar a nuestro sitio Infosecurity México. Somos el socio tecnológico de ISACA Iberoamérica. Pueden consultar nuestras redes sociales sobre Infosecurity, respaldado por Infosecurity Europe, el evento de ciberseguridad más grande en Europa. Infosecurity México crea oportunidades de educación y networking durante todo el año para visitantes, proveedores de soluciones y líderes de pensamiento. Próximamente estaremos anunciando por ahí Infosecurity Latam,
Pero mientras, ayúdenos a consultar toda la información detallada de InfoSecurity México. Ahora sí, pasamos a la siguiente sesión.